Señores, estamos de vuelta. Sí, lo sé, me perdí por un tiempo. Otra vez. En pocas palabras, fui afectada por las nuevas políticas de YouTube, donde perdí hasta 2 meses de ingresos. Y como ya venía de experiencias poco agradables aquí, pues para bien o para mal decidí tomarme las cosas con calma, tratar de solucionarlo y no decir nada. Y de paso, hacer un par de diligencias que tenía pendientes por aquí. Pero, hasta donde tengo entendido, ya todo se solucionó. O bueno, hasta que YouTube vuelva a hacer algo similar. Sin más, ¿qué tal si nos vamos poniendo un poco al día, aunque sea con varios videos cortitos? Déjenme saber qué opinan en los comentarios. El recuerdo lo transportó a la trágica escena, donde el padre de Kang-ha lo miraba con desprecio, preguntándole por qué había tardado tanto en llegar. En la visión, Oh-haun, completamente devastado, apenas pudo articular las palabras, cuestionando a su suegro sobre lo que estaba ocurriendo. La respuesta fue una acusación fulminante. Su suegro, ciego de dolor y furia, lo agarró, exigiéndole saber dónde había estado mientras su hija, Kang-ha, sufría. Le espetó que de nada le servía su secta o su prestigioso título del maestro de la espada de la flor de ciruelo. No había sido capaz de proteger a su propia esposa. La acusación dejó a Oh-haun completamente paralizado, un simple murmullo de incredulidad escapando de sus labios. Sus ojos se desviaron hacia el lecho, donde su amada Kang-ha descansaba. La vio pálida y sin vida, con un rastro de sangre en sus labios, y en ese instante, su mundo se vino abajo. Oh-haun se retorció, un sonido ahogado escapando de su garganta mientras la visión lo consumía. Su cuerpo temblaba sin control, dominado por el dolor y la impotencia, culminando en un grito desgarrador que resonó en la cueva. Una vez que el tormento del recuerdo mainó, la historia de Oh-haun continuó. Explicó que, tras la pérdida de su esposa, el joven guardó luto durante 3 largos años, y fue entonces, cuando velaba su tumba, que recibió una visita inesperada en la humilde choza que había construido frente a su lugar de descanso. La visitante reveló Oh-haun era su hermana menor, Man-yeon, y en el recuerdo, la joven lo encontró completamente devastado. Al verlo en ese estado, ella corrió a abrazarlo, preguntándole con desesperación qué le ocurría. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que dejara de aferrarse a los que ya no estaban. Sosteniendo con delicadeza su rostro, le recordó que los vivos debían seguir adelante, y le imploró que olvidara todo y comenzara una nueva vida junto a ella. Pero su súplica no tuvo respuesta. Él permaneció en silencio, ausente, y ella, con la voz quebrada, no dejaba de llamarlo. De repente, con una mirada vacía y determinada, Oh-haun se apartó y salió de la choza, dejándola atrás, sumida en la desesperación. Continuó su relato, explicando que, a pesar de la insistencia de la joven, él se mantuvo firme, pues el amor que sentía por su esposa era inquebrantable. Lleno de una fría resolución, abandonó la choza y pasó la noche en la intemperie, bajo el frío de la montaña, y al día siguiente, sin previo aviso, fue arrestado y llevado de vuelta al monte Hua. La narración se detuvo, regresando la quietud de la cueva. Chuji, que había escuchado atentamente, preguntó si todo había ocurrido tan de repente. Oh-haun asintió, su voz cargada de una amarga resignación, confirmando que así fue, sin que él tuviera la más mínima idea de por qué. El recuerdo lo transportó de nuevo al patio del monte Hua, donde se encontraba de rodillas, rodeado por sus hermanos de la secta. Una figura se acercó, y al verlo, Oh-haun reconoció a Mimo-geok. Le preguntó si había regresado de la alianza. Antes de que pudiera responder, Mimo-geok le ordenó que guardara silencio. Con una furia helada, lo acusó de haber cometido un acto atroz contra su hermana menor, Woo Ma-yeon, y de haberle arrebatado la vida. La acusación lo dejó sin palabras, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. Mimo-geok, consumido por la ira, le preguntó si creía que podía seguir viviendo después de haber manchado el nombre del monte Hua, y le sentenció a pagar su supuesto crimen con su propia vida. Los gritos de sus hermanos marciales se unieron a la condena, exigiéndole que perecería, mientras la mente de Oh-haun se sumía en un torbellino de confusión y horror. Oh-haun continuó su sombrío relato, explicando que el joven de la alianza hizo todo lo posible para demostrar su inocencia. En su desesperación, confesó cada falta menor, cada pequeña vergüenza, e incluso llegó al extremo de cercenarse su propio brazo izquierdo como prueba de su sinceridad. Pero a pesar de su sacrificio, la terrible acusación falsa nunca fue retirada, y así concluyó con amargura. Él se convirtió en el villano de la historia, el hombre que, según todos,
había cometido un acto atroz contra su hermana menor y se había ganado el infame apodo de Flor de Ciruelo de la Muerte, y explicó que la supuesta prueba en su contra era una herida en forma de flor de ciruelo en el pecho de Man-young. La conclusión era simple y devastadora. El culpable tenía que ser un maestro de la espada de la flor de ciruelo, exactamente como él. Chuji escuchó en silencio y un pensamiento cruzó su mente, confirmando sus sospechas, tal como lo había pensado. Oh-haun había caído en una trampa que alguien más le había tendido. Oh-haun continuó, contando que después de aquello, vagó sin rumbo. En su desesperación, buscó refugio en la Alianza No Ortodoxa, solo para ser traicionado de nuevo, pues intentaron venderlo a la Alianza Morin. Con una risa carente de humor, comentó lo irónico que era todo. Al final, tanto los ortodoxos como los no ortodoxos eran exactamente iguales. Chuji, con una mirada penetrante, le preguntó entonces si por eso había decidido que el maestro demoníaco era su mejor opción. Oh-haun afirmó que así era, ya que de todos modos lo acusaban de conspirar con el culto demoníaco. Pensó que no estaría de más convertir esa mirada en una realidad. Apretando el empuñador en su espada, declaró con una determinación inquebrantable que allí, en el culto, reuniría la fuerza necesaria y con ese poder se aseguraría de encontrar y ajusticiar a la persona responsable de lo que le sucedió a su esposa y a su hermana menor. Tras un momento de silencio, Chuji señaló hacia el exterior de la cueva. Le explicó a Oh-haun que el muro que se venía a lo lejos marcaba el condado de Chungcheong, la parte más externa de la provincia de Yubei, y le reveló un secreto crucial. Una vez que se cruzara ese muro, existía un camino oculto que conducía directamente a Xinjiang, la base del culto demoníaco. La revelación dejó a Oh-haun visiblemente sorprendido. Su asombro creció aún más cuando Chuji le ofreció abrirle el camino para que pudiera llegar al culto. Incrédulo, Oh-haun se levantó de un salto, exigiéndole una explicación. Le preguntó por qué haría algo así, y más importante aún, cómo conocía la existencia de ese camino. La sospecha se apoderó de él mientras le preguntaba directamente si pertenecía al culto demoníaco. Chuji le restó importancia a la pregunta, diciendo que aquello en realidad no importaba. Luego, con una voz que resonaba con el eco de un recuerdo, le dijo a Oh-haun que, si no podía seguirlo, entonces simplemente podía tomar su propio camino. Oh-haun permaneció en silencio. Aún escéptico, decidió seguirle la corriente por un momento. Supuso que, incluso si todo lo que Chuji había dicho era cierto, se enfrentaba a un obstáculo insuperable. Le recordó que la provincia de Hubei era el territorio de la poderosa secta Wudang y que la Alianza Morin había desplegado su impenetrable red de vigilancia celestial y terrenal. Con un suspiro de frustración, se preguntó cómo podrían evitar un muro tan formidable. Pero la respuesta de Chuji fue una pregunta simple que lo descolocó por completo. Le preguntó por qué necesitarían evitarlo. Confundido, Oh-haun no entendía a qué se refería. Chuji, con una calma que rayaba en la locura, le explicó su plan. Simplemente lo atravesarían por la fuerza. Añadió que, en el momento en el que rompieran el muro, contraatacarían a los perseguidores de la Alianza Morin y que serían completamente aniquilados. La declaración dejó a Oh-haun en un estado de shock absoluto. En su mente, las palabras de Chuji resonaban como un disparate. Se preguntó si lo había oído bien. ¿Romper el muro? ¿Contraatacar? ¿Aniquilarlos? Todo le pareció un delirio irreal. Intentando calmarse y pensar con lógica, comenzó a enumerar los problemas. Primero, no tenían forma de romper el muro. Segundo, contraatacar a sus perseguidores. Pero la sola idea era tan absurda que no pudo continuar. Perdiendo la compostura, agarró a Chuji, exigiéndole saber si acaso entendía la magnitud de la red de vigilancia de la Alianza. Chuji, sin inmutarse, le confirmó que sí lo sabía. Describió a sus perseguidores con un desdén absoluto. La élite de la secta ortodoxas, persiguiéndolo con espada como una jauría de perros. Aún sabiendo eso, Oh-haun no podía comprender cómo Chuji podía hablar de romper el muro con tanta ligereza. La respuesta de Chuji fue tan simple como increíble. Era fácil. La palabra dejó a Oh-haun sin aliento. No podía creer lo que oía. Chuji agarró su arma, comentando que, al parecer, era la primera vez que Oh-haun se convertía en un enemigo público del Morin. Con una confianza inquebrantable, le dijo que simplemente lo siguiera, pues el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Le hizo una promesa audaz. En mediodía lo llevaría al otro lado de ese muro. La historia no transporta a la provincia de Hubei, específicamente al condado de Chongfang. Al amanecer, una multitud bulliciosa se golpea en las puertas de la ciudad, empujándose unos a otros en un intento de pasar. Se escuchan gritos impacientes, exigiendo que la gente se mueva y que dejen de empujar.
Un hombre que carga un pesado bulto a su espada chasca la lengua con fastidio. El caos es tal que golpea bruscamente a los presentes, haciendo que la gente a su alrededor exclame con sorpresa. Molesto, le recriminan su descuido, gritándole que casi golpea a un niño y preguntándole qué cree que está haciendo. El hombre, sin embargo, no parece prestarle atención. La gente, indignada, le exige una disculpa, pero él simplemente los ignora, buscando algo en su interior mientras murmura para sí que todo aquello era un fastidio. Finalmente saca un papel. Se trata de un pase de viaje que lo identifica como Don Gong Gong, un médico cuyo propósito de entrada es la entrada de hierbas medicinales ordenadas por la secta Paedo. Al oír el nombre de la secta, la multitud se queda atónita y retrocede, comprendiendo al instante la importancia de aquel hombre. Con su estatus ahora revelado, el médico se vuelve arrogante, les pregunta si ahora entienden la situación, explicando que las hierbas son para la vitalidad del joven maestro Do. Con un tono amenazante, lo cuestiona si están dispuestos a asumir la responsabilidad por su ira si se retrasa la entrega. Intimidados, la gente se aparta, permitiéndole el paso. Desde la distancia, observando la escena, Chuji emite un sonido de desaprobación. Chuji piensa para sí mismo que es irónico ver a un médico, incapaz de prever su propia muerte, tan preocupado por la entrepierna de otro hombre. Chuji, con su apariencia de vagabundo, se abre paso entre la gente, ignorando al hombre que se pregunta quién es ese mendigo. Una vez frente al médico, Chuji le cuenta una historia aparentemente trivial. Le informa que, de camino hacia allí, pisó y aplastó una serpiente. El médico, perplejo, no entiende a qué viene eso, pero Chuji, sin inmutarse, le asegura que no hay duda, pues lo hizo con su pie derecho. Efectivamente, una mancha de sangre en el zapato del médico confirma sus palabras. Luego, con una calma espeluznante, le pregunta si no siente los hombros pesados. Le explica que el espíritu vengativo de la serpiente se ha aferrado a él y ahora mismo está presionando sus hombros. La visión de una energía oscura y fantasmal se manifiesta sobre el médico, quien comienza a jadear. Aterrorizado, Chuji continúa su relato, diciéndole que pronto sentirá un frío recorrer su espalda, pues el espíritu está descendiendo por su cuerpo en ese mismo instante. El médico, consumido por el pánico, suelta un grito desgarrador y lanza el bulto al suelo, completamente aterrorizado por la sugestión y la culpa. Chuji continuó su tormento psicológico, informándole al hombre que lo siguiente en irse sería su pie derecho. El espíritu vengativo pareció obedecer, y el médico soltó un jadeo de dolor mientras la figura oscura se enroscaba en su pierna. Con una frialdad absoluta, Chuji le explicó que, dado que su pie derecho fue donde comenzó el pecado, será lo primero en pudrirse. El hombre se retorció, incapaz de soportar la visión y el dolor imaginario. El terror finalmente dio paso a la locura, un sonido que se convirtió en un grito de pura desesperación mientras se agarraba la cabeza, completamente quebrado por la presión. En su delirio, comenzó a arrastrarse por el suelo, suplicándole a Chuji, a quien ahora llamaba maestro, que por favor lo salvara. Le rogó que le dijera qué podía hacer para seguir con vida. Chuji le respondió con una calma inquietante, diciéndole que para él ya era demasiado tarde. Sin embargo, su única esperanza era salvar a su familia. Le preguntó si vivía en Chunsan y, al recibir la confirmación, le dio una advertencia crucial. Bajo ninguna circunstancia debía volver a casa. El médico aceptó de inmediato, prometiendo entre sollozos que no volvería. Se aferró la pierna de Chuji, suplicando que también encontrara una manera de salvarlo a él. Juró que, si lo hacía, viviría el resto de sus días como un buen hombre. Chuji, mostrando una expresión de fastidio ante sus lamentos, suspiró y le dijo que, en ese caso, no le quedaba más remedio. Se dispuso a revelarles los secretos de los cielos, ordenándole que escuchara con atención. La instrucción de Chuji fue simple y brutal. Debía deshacerse de todo lo que poseía y abandonar aquel lugar. El hombre, confundido, preguntó si de verdad se refería a todo. Chuji confirmó sus palabras, le ordenó que dejara las hierbas, la ropa, absolutamente todo, y se adentrara en las montañas sin regresar por al menos 3 meses. La razón, explicó, era que necesitaba lavar por completo el hedor de la humanidad. De lo contrario, advirtió, ese espíritu vengativo nunca dejaría de perseguirlo. El hombre se estremeció, pero Chuji se inclinó y le preguntó qué era ese olor que aún percibía, algo que apestaba al mundo humano. El médico, desconcertado, miró a su alrededor. Con voz temblorosa, preguntó si también debía deshacerse del pasaje de viaje. Chuji lo reprendió, preguntándole si estaba bromeando y afirmando que eso era lo primero que debía irse. Le preguntó si acaso deseaba que el espíritu lo persiguiera, y en un pánico total, el hombre se despojó de sus ropas y arrojó el pase, gritando que no, y que haría exactamente lo que decía. Aún así, una última duda lo asaltaba. Le confesó a Chuji que, aunque escapara del espíritu, le preocupaba lo que vendría después. Tenía que entregar esas hierbas a la secta Paedo.
y si simplemente desaparecía, no sabía qué le harían. Chuji le dijo que no se preocupara, que él se encargaría. Con una expresión seria, inventó una historia convincente. Le dijo que él mismo se dirigía a la secta Paedo, pues lo habían invitado para leer la fortuna de la madre del líder. Le aseguró que explicaría su situación y entregaría las hierbas por él, así que solo debía marcharse. El alivio inundó el rostro del médico, quien le agradeció profusamente. Chuji recogió la carga de hierbas mientras el hombre, completamente engañado, se inclinaba en señal de gratitud antes de emprender su huida. Le dio las gracias por haberlo salvado la vida y huyó despavorido. Mientras lo veía correr, Chuji observó el pase de viaje con una sonrisa astuta. El espíritu oscuro de la serpiente parecía desvanecerse mientras pensaba para sus adentros que conseguir un pase era demasiado fácil. La escena nos lleva a las puertas de la ciudad. Chuji, ahora haciéndose pasar por el médico Don Gong Gong, se acerca al control. Piensa en el propósito para su entrada: entregar una medicina para la vitalidad a la secta Paedo. Mientras los guardias revisan un cartel de Se Busca, Chuji se compara con el retrato y concluye con satisfacción que no se parece en nada a él. Uno de los guardias, tras examinar su pase y su apariencia, le da el visto bueno y le permite pasar, ordenando a los demás que cierren las puertas. Una vez dentro, los guardias comentan entre ellos la tensa situación. Uno se pregunta si realmente la mortal flor de ciruelo vendrá por ese camino. Su compañero le confirma que el equipo de persecución de la Alianza lo ha visto cerca, por lo que hay una alta probabilidad de que aparezca. Con un nudo de nerviosismo, el primer guardia admite que es un villano aterrador y que espera no encontrárselo. Sin embargo, con una expresión resuelta, de cara a que, si se lo topan, pondrán su vida en juego para acabar con ese demonio. De repente, una voz interrumpe su conversación con una carcajada. Es su compañero, quien elogia su fiabilidad, comentando que son tal como se esperaba de la secta del Monte Hua. Chuji, que ha escuchado todo, piensa para sí mismo, dándose cuenta de que la secta del Monte Hua también ha establecido un campamento dentro de las murallas. Con una nueva idea formándose en su mente, considera que si quiere llamar su atención, necesitará causar una pequeña escena. Su mirada se dirige hacia un imponente edificio en la distancia. El interior de un lujoso establecimiento rebosa de vida y conversación. De repente, las puertas se abren de una patada con un estruendo ensordecedor, interrumpiendo todo. Chuji entra de forma dramática, sorprendiendo a todos los presentes. Con una mirada desafiante, Chuji proclama en voz alta que quiere alcohol, carne y mujeres. Exige que se lo tragan todo de inmediato. Los presentes miran atónitos, llamándolo un loco bastardo, incapaces de creer que alguien se atreva a montar un espectáculo así en el corazón del territorio de la secta Paedo. Murmuran entre ellos, pidiendo que alguien haga algo. Ignorando el murmullo de la multitud, Chuji se abre paso, se siente bruscamente en una silla y golpea el suelo con su bastón, repitiendo que lo quiere todo. En ese momento, una de las mujeres se acerca con una sonrisa coqueta y le pregunta si tiene dinero para pagar todo eso. Chuji, con una simpleza descarada, responde que no. La mujer, lejos de ofenderse, se acerca aún más y le dice que se detenga, que un hombre como él en realidad no necesita dinero. Añade que el dinero va y viene y que simplemente se divierta, pues la bebida corre por su cuenta, desatando la euforia entre las demás mujeres. Rodeado por un grupo de mujeres eufóricas, Chuji se quedó completamente desconcertado. Esta no era en absoluto la reacción que había esperado. Su momento de reflexión fue interrumpido por una voz brusca. Una punzada de fastidio le invadió, pensando para sí que los jóvenes de hoy en día lo tenían demasiado fácil. Un hombre se había abierto paso entre la multitud y, señalándolo, le preguntó si él era el responsable de haber roto su puerta principal. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro de Chuji. Pensó que, por fin, comenzaba la acción. El hombre, sin embargo, lo subestimó, llamándolo un mocoso que ni siquiera se había sacado la sangre de detrás de las orejas. Pero antes de que pudiera continuar con sus insultos, un jarrón salió disparado como proyectil, incrustándose dolorosamente en su frente. El hombre soltó un grito de agonía, y Chuji, con una calma aterradora, comentó que, al parecer, la sangre en él tampoco estaba seca todavía. Consumido por la rabia, el hombre ordenó que lo eliminaran. Varios hombres se lanzaron al ataque, pero Chuji se movió con una velocidad y precisión letales, agarró una gran vasija y usó los palillos que contenían como un arma contundente. Mientras sus oponentes se preguntaban qué podría hacer con un simple par de palillos, él les demostró su letalidad, lanzándolos con una fuerza que atravesó sus cuerpos, dejándolos caer al suelo entre gritos de dolor. De pie, en medio del caos, Chuji observaba a sus oponentes caídos. Uno de ellos, aterrorizado, suplicaba que se mantuviera alejado, pero Chuji no mostró piedad. Se acercó y, mientras el hombre gritaba de puro pánico, estaba a punto de clavarle uno de los palillos en el ojo.
Pero antes de que lograra su cometido, un hombre con una frialdad absoluta les ordenó que bajara la voz mientras jugaban, como si fueran simples niños. El hombre herido lo reconoció como Lord Yudok y le suplicó que lo salvara. Doc, sin embargo, lo miró con desdén. Le dijo a Chuji que no le importaba lo que hiciera con ese chico, pero que el joven maestro que se encontraba dentro odiaba el alboroto, así que le aconsejó que jugaran en silencio. Una sonrisa siniestra cruzó el rostro de Chuji al comprender la situación. Pensó que, con la secta Paedo finalmente haciendo su aparición, sería mucho más fácil atraer a la flor de ciruelo de la muerte a la ciudad. Mirando a Yudok con una nueva determinación, contradijo sus palabras. El hombre de la secta se quedó atónito ante su respuesta, sin entender qué quería decir. Con una energía oscura comenzando a manar de su cuerpo y clavándole el palillo al sujeto de antes, Chuji le informó que, a partir de ese momento, iba a ser muy ruidoso. A pesar del caos, Yudok se mantuvo firme, advirtiendo a Chuji que más allá se encontraba el joven maestro Do Yeongjun de la secta Paedo. Le insistió en que si deseaba seguir con vida, debía dejar de hacer ruido. Para la sorpresa de Yudok, Chuji pareció reconsiderarlo. Con el palillo ensangrentado aún en la mano, comentó que, ahora que lo pensaba, también podría jugar en silencio. Yudok, creyendo haber ganado la discusión, envainó su espada, preguntando si finalmente entendía cuál era su lugar. Pero todo era una trampa. En un instante, Chuji se movió con una velocidad cegadora, lanzándole una espada del suelo. Yudok, completamente sorprendido, apenas pudo reaccionar. Le llamó idiota, pero su asalto continuaba. Yudok pensó que el joven solo estaba acelerando su propia e inevitable perdición, pero su pensamiento fue interrumpido bruscamente por la sorpresa, pues los proyectiles improvisados encontraron su objetivo, impactando brutalmente en sus orejas. Yudok solo pudo observar, atónito e incrédulo, como su adversario se movía con una precisión letal. Con el caos a su alrededor y sus oponentes neutralizados, Chuji se dirigió a Yudok con una sonrisa socarrona. Gesticulando hacia su oreja, le preguntó con sarcasmo si ahora no estaba todo más tranquilo. Chuji observaba en silencio el cuerpo de Yudok, reflexionando sobre el encuentro. Su mente se centró en la organización a la que pertenecía el hombre que acababa de derrotar, la secta Paedoe. Este grupo, con base en el condado Chongyang, en la provincia Hubei, era una fuerza a tener en cuenta. Su poder rivalizaba incluso con el del clan Zuge, siendo superados únicamente por la secta Budan en toda la región. Eran, sin lugar a dudas, la facción no ortodoxa más fuerte de Hubei, pero su poder estaba cimentado en la oscuridad. Su principal fuente de ingresos era el despreciable comercio de vidas humanas. Sobre la sangre y las lágrimas de incontables víctimas habían erigido su infame centro de operaciones, el burdel conocido como Bucharu. En el corazón de este nido de depravación, el joven maestro de la secta, Do Wan-jun, se regodeaba entre lujos y mujeres. Con una risa socarrona sostenía un retrato, preguntando con desdén sobre la flor de ciruelo de la muerte, que él, a quien una vez llamaron el joven maestro del dragón de Jade. Do Wan-jun, hijo del líder de los Paedoe, Do Mak-taun, comparó su propio rostro con el del hombre en el retrato y, con vanidad, preguntó a las mujeres a su alrededor quién de los dos era más apuesto. Comentó que el hombre del retrato parecía rudo, mientras que él tenía un aire más refinado. Las mujeres, buscando complacerlo, se apresuraron a adularlo. Una de ellas afirmó que el joven maestro Do era mucho más atractivo y otra secundó la opinión, diciendo que no había punto de comparación. La escena se llenó de risas y halagos mientras las mujeres se arremolinaban a su alrededor. En medio de la adulación, la mirada de Do Han-hun se desvió hacia una joven que permanecía en silencio, con una expresión sombría. Intrigado, le preguntó por qué se veía tan triste. Se dirigió directamente a ella, exigiéndole saber su nombre. Con voz temblorosa, la joven apenas pudo empezar a responder que se llamaba Byok-fi-jong, y otra mujer le explicó al joven maestro que su perpetua tristeza se debía a que su madre y su hermana pequeña habían sido vendidas al Pasi, el mercado flotante. Do Wan-jun escuchó la historia con una indiferencia cruel. Comentó que, si habían sido vendidas al Pasi, lo más probable es que su propio padre las hubiera vendido a la banda fluvial del Yangtze. Una frialdad absoluta le dijo a la joven que bien podría darlas por perdidas, pues esos bandidos eran conocidos por exprimir hasta la última gota incluso de las mujeres que ya no podían ser vendidas. La revelación heló la sangre de la joven Byok-ri-jang, cuyo rostro se contrajo en puro terror,
pero Do Hwan-hoon no había terminado. Agarrándolo por la barbilla, le advirtió con una sonrisa siniestra que, si no quería terminar como ellas, sería mejor que se esforzara al máximo esa noche. El miedo paralizó a la joven, que solo pudo soltar un gemido ahogado, pero justo en ese instante un estruendo ensordecedor hizo temblar el edificio. Las puertas principales habían sido reventadas con una fuerza brutal y la celebración se detuvo en seco. Todos en la sala se giraron sorprendidos y alarmados. Alguien acababa de interrumpir en la fortaleza de los Paedo. Confundido por el estruendo, Do Hwan-hoon le preguntó a su subordinado, Il-do, qué era lo que estaba ocurriendo. Este le informó que el sonido provenía de la habitación contigua, donde parecía que alguien estaba derribando las puertas y causando un gran alboroto. Do Hwan-hoon se preguntó con desprecio qué lunático se atrevería a causar tal disturbio en su territorio, pero antes de que pudiera terminar la frase, las puertas de la habitación estallaron en un torbellino de astillas. Chuji irrumpió en la sala, su bastón moviéndose a una velocidad vertiginosa mientras neutralizaba a los guardias que se interponían en su camino. La escena dejó a Do Hwan-hoon completamente atónito. Presa del pánico, se preguntó dónde estaba Wood Dog y por qué no había detenido al intruso, recordando con furia que le había dado la orden explícita de bloquear las escaleras. Justo en ese momento, el intruso soltó una exclamación y con un movimiento rápido arrojó algo a la habitación. Preguntó con sorna si acaso se refería a ese tipo. El cuerpo inerte de Wood Dog se estrelló contra la mesa en medio de un caos de platos rotos y comidas, provocando los gritos aterrorizados de las mujeres. La incredulidad de Do Hwan-hoon se transformó en una furia helada. Con la voz cargada de odio se dirigió a todos los presentes. Puso precio a la cabeza del intruso, ofreciendo una recompensa. Por cada herida que le infringieran, recibirían un nian de plata. Si lograban cortarle un brazo o una pierna, la recompensa ascendería a 10 nian, y para aquel que le trajera su cabeza, la recompensa sería de 100 nian. Motivados por la codicia, los ojos de los guardias se encendieron con una luz maliciosa mientras se lanzaban el unísono contra Chuji. Un torbellino de espadas descendió sobre él, pero el joven guerrero se movió con una destreza sobrenatural, su bastón interceptando cada golpe en una explosión de chispas y metal. Sin perder el ritmo, Chuji pasó a la ofensiva. Con un giro poderoso, blandió su bastón y lo estrelló contra el rostro de uno de sus atacantes, que cayó al suelo con un gemido de dolor y una maldición ahogada. Sin detenerse, continuó su danza mortal, derribando a otros de los guardias con una fuerza imparable. El brutal despliegue de poder dejó a los supervivientes sin aliento. Uno de ellos, con una mezcla de sorpresa y miedo, murmuró que aquel hombre no era un simple matón buscando problemas. Otro, con el sudor perlando a su frente, comprendió la verdadera naturaleza de su oponente. Era un asesino que había venido preparado. Con desesperación, gritó a sus compañeros que notificaran de inmediato a la asociación, pero ya era demasiado tarde. Chuji desató un nuevo ataque, lanzando una lluvia de proyectiles metálicos que encontraron su objetivo con una precisión letal. La masacre continuó. Chuji se movía como un espectro entre sus enemigos. Su bastón era un borrón de muerte que dejaba un rastro de cuerpos a su paso. La furia se apoderó de los guardias restantes. Uno de ellos, gritando el nombre de su camarada caído, lo llamó bastardo mientras se lanzaba de nuevo al ataque. Pero Chuji, con una frialdad calculadora, agarró el cuerpo de uno de los caídos, usándolo como un escudo humano para bloquear el siguiente asalto. Los guardias restantes solo pudieron mirar con horror y rabia cómo su compañero era utilizado de una forma tan deshonrosa, mientras el arma del intruso encontraba su objetivo una y otra vez. El hombre mayor, viendo la brutalidad del intruso, llamó a su subordinado. Con un gesto de cabeza, dieron la orden. Los guerreros se posicionaron listos para desatar un ataque combinado de formación a Edo y la cadena de Media Luna. Sus movimientos eran sincronizados y letales, desatando una ráfaga de energía púrpura que se cernió sobre Chuji. Mientras se bloqueaba el ataque coordinado, reconoció que las técnicas combinadas de sus oponentes eran más efectivas de lo que había anticipado. Comprendió que, si intentara enfrentarlos a todos de frente, la situación se volvería tediosa. Sabiendo que un enfrentamiento directo sería problemático, Chuji tomó una decisión. Con una disculpa interna a sus oponentes, decidió que tomaría la ruta más fácil. Ignorando a los guardias que los rodeaban, lanzó un arma directamente hacia el verdadero objetivo, el joven maestro Do Hwan-hoon. Do Hwan-hoon solo pudo mirar paralizado, mientras el arma volaba hacia él, la punta afilada lista para acabar con su vida. Sus hombres gritaron su nombre con desesperación, incapaces de intervenir a tiempo. Pero justo cuando el impacto parecía inminente, el hombre mayor, Il-do, se interpuso. Con un grito de esfuerzo, saltó frente a su señor, recibiendo de lleno el golpe que iba destinado a él. La punta del bastón atravesó su brazo y se clavó profundamente en su cuerpo. Do Hwan-hoon, aún en shock, apenas pudo registrar lo que había sucedido, mientras Il-do, con un gemido de dolor, intentaba protegerlo.
Chuji observó a los dos hombres, ahora empalados junto a su bastón, con una sonrisa retorcida y una mirada siniestra. Mientras su energía demoníaca comenzaba a remolinarse, murmuró una palabra: Stanjok, una brocheta. Habían sido ensartados como carne en un pincho. Comentó que hacía mucho tiempo que no veía algo así. Con un paso lento y pesado, comenzó a acercarse, arrastrando los cuerpos de sus víctimas como un trofeo grotesco. En el suelo, el hombre mayor, Hildo, observaba la escena con desesperación. Le preguntó al intruso si estaba allí por dinero o si guardaba algún récord personal contra la secta Paedo. La respuesta de Chuji fue tan fría como cortante: ninguna de las dos. Hildo, viendo su fin inminente, dejó caer su espada con un sonido seco. Explicó con voz débil que él solo era un sirviente que cumplía las órdenes de su amo y que ahora, derrotado, ya no sabía cómo protegerlo. La resignación de su leal sirviente desató la furia del joven maestro, Do-Hwa-Jung, quien le gritó a Hildo que se dejara de decir tonterías y acabara con ese bastardo de una vez por todas. Hildo, con una calma sombría, le dijo a su maestro que, aunque deseaba cumplir su orden, las muertes de sus compañeros le habían demostrado que sería inútil. Por lo tanto, había decidido enfrentar su final de una manera diferente. Para el asombro de Chuji, Hildo declaró que no se resistiría más. En su lugar, se quitaría la vida él mismo. Sosteniendo su espada contra su propio cuello, le hizo una última petición a Chuji. A cambio de su vida, esperaba que perdonara la de su joven maestro. Chuji lo observó con frialdad, pensando para sí mismo que el joven maestro no parecía alguien por quien valiera la pena sacrificar la vida. La cobardía de Do-Hwa-Jung finalmente se apoderó de él. Lejos de la furia de antes, ahora gritaba y lloraba, llamando a Hildo un estúpido bastardo y preguntándole qué haría él si su protector moría. Su fachada de poder se desmoronó por completo, revelando al niño asustado que era, en realidad, presa del pánico. Se arrastró por el suelo y se aferró a la pierna de Chuji, suplicando por su vida. En un acto desesperado, intentó desviar la culpa hacia su padre, jurando que él no había hecho nada malo. Incluso empujó una pila de oro y joyas hacia Chuji, ofreciéndole todo lo que tenía a cambio de que le perdonara la vida. Pero Chuji rechazó la oferta con un desprecio absoluto. No necesitaba su dinero. Con una violencia que heló la sangre, esparció las riquezas inútiles por todas partes. Los gritos de agonía de Do-Hwa-Jung llenaron el aire, suplicando y llorando mientras se agarraba la cabeza, completamente quebrado por el terror. Sin embargo, al pasar el tiempo, notó que todavía seguía con vida. Do-Hwa-Jung levantó la vista, confundido, y vio a Chuji de pie junto a una vela encendida. Con una calma aterradora, Chuji la agarró e incendió el lugar con ella. Se acercó al aterrorizado joven y le explicó que, en honor a la lealtad de su subordinado, no le quitaría la vida. Un atisbo de esperanza cruzó el rostro de Do-Hwa-Jung, quien tartamudeó un agradecimiento, creyendo que su terrible experiencia había terminado. Pero su alivio duró poco. En un instante, Chuji se abalanzó sobre él y, con una fuerza brutal, le rompió todas las extremidades. Un grito ahogado y gutural escapó de Do-Hwa-Jung, mientras el dolor insoportable lo consumía. Cayó al suelo, convulsionando, la carne y la sangre manchando su rostro en una imagen grotesca. Chuji lo observó desde arriba, su voz fría como el hielo mientras le ordenaba que aún no perdiera el conocimiento. Esperara un momento más. Agachándose, recogió un objeto afilado del suelo. Con una calma siniestra, le informó que la parte más importante de su castigo aún estaba por llegar. La comprensión de horror que se avecinaba inundó a Do-Hwa-Jung, pero no pudo hacer nada. Con un movimiento rápido y despiadado, Chuji completó su terrible acto, provocando un alarido inhumano que resonó por toda la fortaleza. La tortura no había terminado. Chuji dejó que su propia sangre goteara sobre el rostro del hombre, cuyo cuerpo se retorcía en una agonía sin fin, su mente rota por un sufrimiento que iba más allá de lo imaginable. A un lado, el leal Hildo se encontraba inerte. Chuji se acercó a él, ahora rodeado por las llamas que comenzaron a consumir la habitación. Le recordó que, tal como había prometido, había perdonado la vida de su maestro, pero le dejó una última escalofriante advertencia. Tener subordinados que superan con creces a su señor no siempre es algo bueno. Mientras las llamas consumían el edificio a sus espaldas, Chuji se dispuso a marcharse. Sin embargo, su camino fue bloqueado. Eran las mujeres que había liberado del yugo de la secta Paedo, pero en sus rostros no había gratitud, sino una furia helada. Una de ellas, con la voz cargada de rabia, le exigió saber qué estaba haciendo.
Le gritó que ese era su hogar, un lugar donde, a pesar de todo, estaban viviendo tranquilamente y a punto de saldar sus deudas, pero ahora, por culpa de su intervención, habían perdido su único lugar para trabajar y quedarse. Con amargura le preguntó si acaso se creía un justiciero y ordenó que, si quería jugar al héroe, lo hiciera en otra parte. Chuji, con un simple y elegante movimiento de su bastón, les apartó de su camino sin el menor esfuerzo. Desdeñoso, repitió las palabras que le habían gritado: ¿justicia? ¿Héroe? Con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, les dijo que no le importaba nada de eso, él simplemente seguiría el camino que debía seguir, y con una frialdad sorprendente, les aconsejó que ellas vivieran como sus corazones le dictaran. Sus palabras, inesperadamente, parecieron conmover a la joven Rillon. Con lágrimas en los ojos, le dio las gracias. Con la voz entrecortada, le dijo que, gracias a él, a su benefactor, ahora pudiera regresar con su familia. El rostro de la joven trajo a la mente de Chuji un recuerdo. Recordó a la pequeña niña, Rillon, que le preguntaba inocentemente si era un mendigo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras el recuerdo se desvanecía. Le contó a la mujer que él no era un benefactor. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a la mujer arrodillada entre las llamas de su antigua prisión. Mientras tanto, en las murallas de la ciudad, dos guardias notaron el resplandor en la distancia, preguntándose qué estaba ocurriendo. Uno de ellos reconoció que el área pertenecía a la secta Paedo, pero antes de que pudieran terminar, el pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de la terrible verdad. El Bucharu estaba en llamas. Las llamas se extendían con una velocidad alarmante, amenazando con devorar los pabellones cercanos. Maldiciendo su mala suerte por tratarse del territorio de una secta tan poderosa y problemática, el capitán ordenó a sus hombres que se movilizaran de inmediato. Debían sacar agua de los pozos y apagar el incendio antes de que se saliera de control. Lejos de allí, dos figuras corrían a través de la noche, jadeando por el esfuerzo. Era nuestro prota y otro hombre. Un guardia se plantó frente a ellos, deteniéndolos en seco. El capitán de la guardia lo miró con recelo, pero pronto una chispa de reconocimiento apareció en sus ojos. Recordó haberlo visto antes. Chuji, sin perder la calma, se presentó con el nombre del médico, Don Gogón, levantando ligeramente su sombrero para confirmar su supuesta identidad. Continuó con su artimaña, explicando que era un médico encargado de entregar unas hierbas para la secta Paedo. Con una voz cargada de urgencia, le suplicó que le abrieran la puerta, pues el asunto era de suma importancia. El guardia, sin embargo, se negó rotundamente. Le informó que sin una orden oficial, la puerta no podía abrirse. Además, estaban ocupados en ese momento, por lo que les ordenó que regresara más tarde. La desesperación en la voz de Chuji se hizo palpable. Insistió, explicando que una persona muy importante se encontraba postrada en cama. Le advirtió que si no recuperaba las hierbas que había dejado fuera de inmediato, ocurriría algo terrible. El capitán se mantuvo escéptico, diciendo que no sabía de quién hablaba, pero que era imposible. Chuji, acercándose, le susurró un nombre que lo cambió todo. Se trataba del joven maestro Do Wayun de la secta Paedo. La revelación dejó al guardia sin aliento. Con incredulidad, preguntó si aquello era cierto. Un soldado lo confirmó, añadiendo detalles escalofriantes. Le informó que el joven maestro tenía las extremidades rotas y también su entrepierna, y por si fuera poco, parecía estar bajo los efectos de una extraña toxina que lo estaba haciendo perder la cabeza. El sudor frío comenzó a recorrer la frente del capitán. Sabía perfectamente que el líder de los Paedo adoraba a su hijo. Si algo le sucedía al joven maestro por su culpa, se enfrentaría en el aire implacable de toda la secta. Viendo su oportunidad, Chuji le presentó una oferta. Le aseguró que si abría la puerta en ese mismo instante, él se encargaría de tratar al joven maestro, y a cambio, el propio capitán se convertiría en un benefactor para la poderosa secta Paedo. Tras un momento de tensa deliberación, el capitán tomó una decisión. Con un suspiro de resignación, ordenó a sus hombres que abrieran la puerta, solo un poco, lo suficiente para que el médico pudiera pasar. Chuji, sin decir una palabra, le agradeció con un gesto y comenzó a caminar a través de la abertura. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, la voz del capitán resonó, ordenándoles que se detuvieran. Se había percatado de la segunda figura, a quien no había visto antes. Con sospecha, le exigió que se identificara. Fue entonces que, al girarse, dejó al guardia completamente sorprendido. Su mirada se fijó en el compañero de Chuji, y el asombro llenó su rostro al reconocer al hombre malherido. Preguntó si acaso no era el camarero del Bucharu.
el establecimiento de la secta Paedo. El guardia, completamente confundido, le preguntó qué había pasado con el bucharo y por qué su acompañante tenía esa apariencia. Chuji, fingiendo apuro, le ofreció una excusa, explicando que su visión nocturna era mala y que carecía de fuerzas, por lo que había traído a este hombre a toda prisa para que lo guiara en la oscuridad y le ayudara con su equipaje. El guardia, aunque todavía sospechaba, cedió ante la explicación y le indicó que siguiera adelante, pensando para sí que debían cerrar la puerta rápidamente. Mientras Chuji salía y entraba rápidamente, el guardia instó a sus hombres a que cerraran la puerta. Después de un rato, las pesadas hojas de madera comenzaron a cerrarse, sellando la entrada. Sin embargo, la escena se traslada a un bosque oscuro y solitario, donde un hombre atado a un árbol sollozaba en silencio. En su mente resonaban las frías órdenes de Chuji. Debía cambiarse de ropa con él y no acercarse a la puerta hasta el día siguiente. Chuji le había advertido con una amenaza escalofriante que, de lo contrario, se aseguraría de que terminara igual que el joven maestro de la secta Do. Solo podía llorar en silencio, murmurando con resignación ante su terrible situación. Mientras adentraba en la ciudad, Oh-Haun no podía contener su asombro. Recordó las palabras que Chuji le había dicho antes, aquella promesa de que rompería el muro que les impedía el paso. Con una calma desconcertante, Chuji le confirmó que, en efecto, había sido bastante fácil. Oh-Haun se detuvo, completamente incrédulo. Le preguntó si de verdad había provocado un caos de tal magnitud, enfrentándose a toda la secta Paedo, con el único propósito de cruzar una simple puerta. Chuji, sin detener su paso, simplemente afirmó que así era. La respuesta de Oh-Haun sin palabras lo consideraba un acto de una audacia increíble. Un plan que ninguna persona en su sano juicio podía siquiera concebir. Reconoció que las habilidades y la astucia de Chuji no eran algo que podía haber aprendido por sí solo a una edad tan temprana. Convencido de que debía haber un maestro detrás de tal prestigio, Oh-Haun lo miró fijamente y le preguntó quién, en este mundo, era la persona que la había entrenado. La pregunta hizo que Chuji se detuviera, permaneció en silencio, pero en su mente un vívido recuerdo del pasado cobró forma. Y una escena diferente. En el entierro de Kokoufu, Chuji repetía esas palabras pensativo, pero simplemente le dijo que solo estaba regresando toda la gratitud que había recibido. De vuelta en el presente, Oh-Haun, ajeno a la visión de Chuji, sacudió la cabeza, admitió que, sinceramente, no entendía del todo sus motivaciones, pero que una cosa le había quedado perfectamente clara. Con una convicción renovada, le explicó que aliviar las dificultades de los demás se llamaba benevolencia y salvar a los que estaban en apuros es un acto de coraje. Declaró entonces que una persona que posee ambas cualidades se le conoce como un héroe. Mirando a Chuji, Oh-Haun afirmó que él, sin duda, poseía todos esos atributos. Con una profunda sinceridad en su voz, confesó que se sentía avergonzado por haber dudado alguna vez de un hombre como él. En ese instante, el caos se desató en las cercanías de Bucharo, cuando los gritos de alarma desgarraron el aire. Alguien había prendido fuego al lugar y las llamas lo consumían todo. La confusión era total, y entre los testigos, el asombro se mezclaba con el miedo al darse cuenta de que el responsable de tal acto debía ser un auténtico demente. En medio de la agitación, Chuji mantenía una calma inquietante. Mientras observaba el resplandor del incendio, un carraspeo rompió su ensimismamiento. Oh-Haun, visiblemente nervioso, le preguntó con voz temblorosa cuál sería su siguiente movimiento ahora que todo estaba perdido. Sin embargo, el hambre parecía ser la única prioridad para Chuji en ese momento, quien simplemente sugirió que primero debían alimentarse. Mientras comían, el estómago de Oh-Haun rugió con fuerza, recordándole amargamente cuánto tiempo había pasado desde su última comida decente. Chuji, resignado ante la actitud de su compañero, le pidió que dejara de quejarse y se concentrara en llenar el estómago primero. Oh-Haun asintió, dándole la razón con entusiasmo mientras seguía comiendo. Los rumores del incendio en Bucharo ya eran el único tema de conversación. Los clientes se preguntaban si los demás habían oído la noticia y comentaban con pesadumbre que, tras la destrucción del lugar, las cortesanas se habían quedado sin trabajo y estaban regresando a sus hogares. Otros se lamentaban, preguntándose dónde podrían divertirse ahora que el local había desaparecido. La rabia contra el responsable del incendio era palpable, y muchos maldecían al bastardo que le había reducido todo a cenizas. Sin embargo, no todos los comentarios eran de pesar. Entre las voces, alguien mencionó con una pizca de satisfacción un detalle que parecía compensar la desgracia. El joven maestro de la secta Paedo, Do-Hwa-Jung,
había quedado lisiado. Las risas estallaron cuando alguien aclaró con crueldad que ya no podían llamarse joven maestro, sino que ahora era poco más que un eunuco. La noticia fue celebrada por varios presentes, quienes brindaban con alegría para festejar que aquel pervertido hubiera perdido su hombría, asegurando que se lo tenía bien merecido. Mientras el alboroto continuaba en la posada, Chuji permanecía en un silencio contemplativo, notando su introspección. Ohaun le pidió que no prestara atención a lo que se decía. Con tono reflexivo, Ohaun le explicó que un verdadero caballero andante no lucha contra los poderosos malvados solo por defender a los débiles inocentes. Más bien, aclaró que su lucha era contra aquellos poderosos que son conscientes de su codicia y la usan para someter a los ignorantes. Con una mirada cargada de convicción, Ohaun le aseguró a Chuji que, a pesar de todo, lo que había hecho era lo correcto y terminó instándolo con suavidad a que terminara de comer. Sin embargo, la calma se rompe abruptamente con la aparición de una figura imponente que emerge entre el humo. Con ojos que brillan con un rojo amenazante, este imponente guerrero sostiene con firmeza su arma, proyectando una sombra de terror absoluto entre los presentes. Con pasos firmes que resuenan en el suelo, el gigante avanza mientras los hombres que lo rodean retroceden presas del pánico ante su abrumadora presencia. Con un tono cargado de autoridad y desprecio, exige saber quiénes eran los que hablaban de más hace apenas un instante. Sin esperar respuesta, atrapa violentamente la cabeza de uno de los hombres, quien tiembla incontrolablemente mientras es levantado del suelo. Con una mirada gélida, el agresor confirma que ha encontrado al responsable de las burlas. El hombre, aterrado y sudando frío, apenas logra balbucear una disculpa, identificando a su captor como Doma Seok, el líder de la temida fuerza de los gigantes de Paedo. A pesar de sus desesperadas súplicas por clemencia, no hay piedad para él. Un crujido seco y brutal rompe el aire, seguido de un grito de agonía que se corta de golpe cuando el gigante termina con su vida de forma fulminante. Tras la masacre, Doma Seok se dirige al resto llamando a los gusanos y dejando claro quién manda en ese lugar. Sus ojos vuelven a encenderse en la penumbra mientras ordena a un invitado invisible que salga de su escondite, pues es plenamente consciente de que alguien más está observando. Entre las sombras, el prota y Ohaun mantienen la mirada fija y serena, analizando la situación sin dejarse intimidar por la demostración de fuerza bruta. Al ver que el desconocido no responde a su llamado, decide forzar la situación. Sus subordinados se despliegan rápidamente, rodeando a los que aún quedan en pie en el salón. Con una sonrisa siniestra y cargada de malicia, el líder advierte que, si no piensa mostrarse voluntariamente, no tendrá problemas en eliminar a cada una de las personas presentes hasta que el misterioso espectador no tenga más remedio que aparecer.